Bueno, ahí dice. Bien, la verdad estamos con Alejandra bien contentas, un tanto emocionadas ya, porque en nuestra última clase, la verdad es que ha sido muy enriquecedor, también enriquecedora la experiencia. Agradecer también a la Universidad Socioambiental por este espacio de poder generar instancias de democratizar el conocimiento. Creo que necesitamos, entre comillas, urgen estas instancias, ¿no? De poder conocernos, reconocernos y organizarnos para poder generar garantías desde los derechos fundamentales y sociales. Hoy nos toca la última clase, que un poco es poder generar propuestas centrales referidas a cómo se puede visibilizar una constitución ecológica. Si bien es cierto, ya el año pasado la Universidad también Socioambiental abrió muchos cursos donde ya antes de que se pudiese generar, ¿cierto?, el apruebo respecto a la Convención Constituyente y por cambiar la Constitución, ya se están discutiendo desde acá, desde FIMA, desde otras organizaciones sociales, cómo se puede pensar o visualizar una Constitución ecológica, en la cual yo también participé, ¿cierto?, desde el territorio donde estamos trabajando, que es la región de Atacama. Entonces, también en base a lo que se construyó, un informe, a todas las propuestas que se han ido construyendo del año pasado, es que también he ido generando propuestas, pero que van centradas en esa lógica, ¿ya? Y para esto, efectivamente, a modo muy general, ¿cierto?, me cuentan si va bien el audio, porque generalmente no me escucho bien. Entonces ahí, por favor, como se no leo escucha en el perfecto. chat, por favor, para que puedan escuchar, me puedan escuchar bien. Entonces, a modo general, hay que revisar, por ejemplo, qué es la Constitución. Probablemente acá podemos tener abogadas, personas que están interiorizadas, ¿cierto?, en términos cívicos, civiles. Y a grandes rasgos, la Constitución, ¿cierto?, es un documento, ¿cierto?, una norma que nos puede generar un ordenamiento, ¿sí?, contiene mandatos del poder soberano para poder construir, constituir y organizar el Estado, ¿cierto?, en términos generales, diseña un modelo político, jurídico y a veces económico del país, ¿ya? Y acá lo central, en el fondo, es poder revisar, ¿cierto?, en cuanto a cuál es la importancia, aquí estamos hablando en contextos muy generales, ¿sí?, es poder configurar un marco jurídico, ¿cierto?, en la cual se relacionan sujetos jurídicos, sujetos de derechos, ¿cierto?, en términos genéricos, no genéricos desde la teoría del género, sino desde la teoría de género, sino genéricos como general, ¿sí?, sujetos y sujetas de derechos y sujetos ficticios, que aquí están, por ejemplo, las organizaciones. Aquí es muy importante porque desde acá un poco empezamos a pensar y a mirar y a poder forjar lo que debiese ser una nueva constitución, y ojalá una constitución ecológica donde no solo tenga una mirada, ¿cierto?, antropocéntrica, es decir, que somos solamente los humanos y humanas los que habitamos en este lugar, sino también desde una perspectiva biocéntrica, donde efectivamente podamos tener una mirada, ¿cierto?, desde una constitución, ¿cierto?, ecológica, y por qué no decirlo social, donde está la biodiversidad, ¿cierto?, están los derechos de los animales, la ética ambiental, ¿cierto?, porque tienen que ser explotados y explotadas sus cuerpos y cuerpas para que nosotros nos podamos alimentar. Creo que existen otras alternativas desde la soberanía alimentaria, por ejemplo. También mirar desde aquí el medio ambiente, ¿por qué no?, como lo hemos conversado a lo largo del curso, lo que es los derechos a la naturaleza, ¿cierto? Derechos de la naturaleza visibilizados fundamentalmente, ¿cierto?, como bienes comunes, ¿no? No como objeto o sujeta de explotación, ¿ya? Esto es a grandes rasgos, porque efectivamente hay otras instancias donde puede profundizar en la Constitución y respeto mucho las experticias, además, abogados y abogadas y personas más entendidas en el tema, debiesen profundizar. Yo como trabajadora social lo trabajo y lo observo en términos generales, y un poco contextualizar qué es esto, ¿sí?, qué es la Constitución, ¿ya? En este sentido, ¿cierto?, ¿cuáles podrían ser las ideas fuerzas de poder mirar, ¿cierto?, una Constitución ecológica? La primera idea fuerza, que es lo que hemos ido trabajando a lo largo, ¿cierto?, de este taller o de este curso,
es fundamentalmente mirar, ¿cierto?, lo que es la ética ambiental, ¿ya?, la ética del buen vivir o vivir bien, y la justicia ambiental. Son ejes fundamentales, ¿cierto? Y también la ética del cuidado. Son ejes fundamentales para poder pensar una constitución ecológica, ¿sí? Es decir, poder pensar en la justicia ambiental, en la igualdad social de los territorios, ¿cierto? También pensar posteriormente en una libertad y soberanía de los pueblos originarios en sus territorios, fundamentalmente libre de la explotación extractivista. Sin duda, todos los territorios deben estar libres de la explotación extractivista, ¿ya? Pero ya según el informe, ¿cierto?, no me acuerdo muy bien si en 2017 o 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos indica a través de su mapa, ¿cierto?, de estudios de casos judicializados en conflicto socioambiental, prácticamente casi el 37% de los casos o de los conflictos socioambientales están situados por problemas extractivistas asociados a la minería, y casi un 28%, un 30% de estos conflictos socioambientales están asociados a pueblos originarios. Desde donde nosotros nos situamos, por ejemplo, en la región de Atacama hay complejos situaciones, ¿cierto?, o de conflicto socioambiental en los pueblos Coya. A grandes rasgos, contarles que actualmente existe el triángulo del litio, o el nuevo capitalismo verde, ¿no?, como llaman, que es la extracción del litio, ¿ya? Y está el salar de Atacama, en San Pedro de Atacama, y el salar de Maricunga, que está siendo muy visibilizado por más de 6 o 8 mineras extractivistas, transnacionales, respecto al salar de Maricunga, que está hacia el sector de la cordillera, ¿ya? Y eso es de uno de los pueblos Coya. Así que hay dos grandes lideresas y defensoras de los territorios están dando ahí la fuerte lucha para que efectivamente eso no suceda, ¿ya? Otro eje importante es pensar la democracia y la participación ciudadana. Eso es fundamental. Si no pensamos en una participación ciudadana y una participación social, es decir, si no nos hacemos partícipes, si no participamos en cabildos, si no participamos en encuestas ciudadanas, si no nos comprometemos en acciones sociales, si no participamos en organizaciones sociales, de verdad, como por ahí lo decía muy bien Carlos Matus, un gran ministro del expresidente y honorable presidente Salvador Allende, hay que tener una planificación situacional. Es decir, si no trabajamos desde las bases, efectivamente pueden pensar fácilmente desde la plana mayor lo que creen que es mejor para las comunidades, localidades, territorios o pueblos, y la verdad es que eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y eso es complejo, porque si ustedes se fijan, tanto las elecciones pasadas para gobernadores y no me acuerdo qué más era, creo que era, y las votaciones anteriores a esta también, para convencional constituyente, las votaciones fueron bajísimas. Por ejemplo, en la región de Atacama no votó más del 20% de la población, ¿sí? Entonces ahí también tenemos que hacer una lectura. Creo que el voto obligatorio tampoco es la gran, no tiene por qué ser obligatorio el que yo quiera acceder a un derecho cívico, ¿no? Entonces tampoco es la gran solución. Entonces ahí también tenemos que revisar qué está pasando, ¿sí? Porque lamentablemente si no activamos la participación ciudadana desde el voto, que es como uno de muchas otras instancias, desde el derecho al ejercicio del voto, digamos, la verdad es que nuevamente no tiene ningún sentido poder construir una nueva constitución si no van a estar las bases, si no van a estar los diálogos, si no va a estar ahí el pueblo ejerciendo su soberanía, ¿cierto?, participativa, ciudadana, organizacional, etc. Otro punto es, en base a lo que les comentaba anteriormente, es la organización social y territorial desde las bases. Eso es fundamental, ¿sí? Y un poco lo que conversábamos en la clase anterior. Lamentablemente, la tecnocracia o la burocracia, la verdad es que no facilitan estos procesos. Cuando se quieren generar o modificar los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, generar un plan regulador o hacer un nuevo diagnóstico territorial, generalmente pasa, no sé si en sus territorios, pero al menos en la región de Atacama hemos tenido antecedentes por los mismos y mismas dirigentes sociales,
es que convocan a reuniones a las 11 de la mañana, a las, no sé, 2 de la tarde, ¿sí? En horarios que es imposible participar, ¿sí? Es imposible poder opinar, entonces también hay que generar también una presión, ¿cierto? Respecto a cuáles son los espacios también donde podemos trabajar, tanto la ciudadanía como los espacios, entre comillas, públicos que facilitan estos procesos. Y desde ahí hay que estar informados, informadas, ¿sí? Estar ahí activo y activa en todos estos procesos que, entre comillas, son participativos, porque participativa a veces no tiene mucho. Esto es como un ejemplo, entre muchas otras aristas. Otro eje importante es acceso a salud gratuita y pública en todos los territorios de nuestro país. Pensar en una constitución ecológica no es solo pensar, y que es un concepto súper en discusión, porque hablar de medio ambiente tampoco es un concepto tan acertado, porque convengamos que en el fondo esto se forjó y se creó, ¿cierto? Desde la ley de, no desde la ley de medio ambiente, pero en el fondo esto ya estaba, ¿cierto? Visibilizado en la Constitución de 1980, ¿cierto? En una constitución que bien sabemos que fue en un régimen militar, dictatorial, y que de democracia no tuvo absolutamente nada, fue escrita en 4 paredes. Y en este sentido, hablar de medio ambiente, no sé, no creo que sea el concepto ahora, creo que hay que hablar de bienes comunes, ¿cierto? De naturaleza o derechos de la naturaleza, ¿ya? Y en ese sentido, lo que yo les quería comentar es que efectivamente cuando hablamos de una constitución ecológica converge en todos los ejes de los derechos sociales o también de los derechos fundamentales. Cuando uno habla en estos contextos, cuando uno ve, cuando los territorios están en contexto de desigualdad, de vulneración, ¿sí? Cuando están sujetos y sujetas a niveles grandes o altísimos de contaminación ambiental, no es solo estar en un lugar, ¿cierto? En un lugar de despojo o de desigualdad o de contaminación. También aquí confluyen otros aspectos y por eso hablamos de la salud también. Porque, por ejemplo, en la región de Atacama no tenemos mucho, una de las grandes enfermedades a propósito de la contaminación ambiental es, por ejemplo, el cáncer al pulmón, cáncer al estómago, ¿ya? Y tenemos muy pocos especialistas, ¿ya? Si no es uno, y están en Copiapó. Gente que vive en Chañaral, en Huasco, ¿sí? No tienen forma directa de cómo poder resolver sus enfermedades, más que viajando a Copiapó y pidiendo hora prácticamente en 2 o 3 meses de desfase. Entonces, cuando uno piensa en una constitución ecológica, también es pensar en un Estado garante de derechos, de derechos sociales, ¿cierto? Fundamentalmente en 3 ejes. Por supuesto que hay muchísimos otros, pero cuando uno habla desde un estado de bienestar en términos conceptuales, hay 3 ejes fundamentales. O desde la teoría de Maslow, que es educación, salud y vivienda. Y esto también, las desigualdades sociales, los conflictos socioambientales también convergen acá. Por ejemplo, en el tema de la vivienda en Chañaral, cuando llega septiembre la gente no puede salir a la calle. Bueno, ahora estamos obviamente en un contexto de pandemia, estamos todos, ¿cierto?, en otro paradigma de vida, ¿sí? Pero cuando antes no estaban en pandemia, llegaba septiembre la gente podía salir a la calle, porque corría un viento, una polución gigante que lamentablemente no los dejaba respirar. Entonces, también se están vulnerando sus derechos al espacio público, por ejemplo, ¿sí? Al espacio de poder acceder, ¿cierto? A los, simplemente salir a la calle, salir a caminar, ¿ya? Y habitar dignamente en su espacio donde están situados cada uno y en sus territorios, ¿ya? Entonces, en cuanto a la educación es lo mismo. Lamentablemente los índices, como bien explicaba Pamela en la clase anterior, los índices del CIMSE y actualmente son bajísimos, bajísimos. Por ejemplo, en Tierra Amarilla hay nuestros estudiantes de la Universidad de Atacama que provienen de Tierra Amarilla, en general, vienen con bastantes complejidades. Hay estudios que demuestran que efectivamente la emisión de metales pesados, ¿sí?
genera en términos neurológicos, no soy experta tampoco en esto, pero lo que he ido investigando, porque tampoco hay mucha investigación al respecto, porque se requieren toxicólogos que puedan estar al servicio de estas investigaciones. Comprenderán, y toxicólogas, comprenderán que no tenemos muchas que se quieran comprometer en estas causas. Y hay un estudio de unos médicos que hicieron en Chañaral hace bastante años atrás, donde midieron la cantidad de sangre que tenían niños entre 10 a 14 años en su cuerpo y cuerpo, y demostraban que casi el 40% de su sangre en los cuerpos y cuerpos tenían emisión de metales pesados. Imagínate lo que ya es tener en tu cuerpo eso, ¿no? Tener zinc, cobre, etc. Y ustedes pueden corroborar. Y no solo en Chañaral, no hay estudios en Tierra Amarilla, Paipote, donde está la Fundación Paipote, pero no tengo duda que el porcentaje es similar. Y se señala que en el fondo esto también afecta a los procesos cognitivos. ¿Sí? Afecta a los procesos cognitivos e induce a un mayor nivel de adicción. Por tanto, no es casual que en estos territorios exista mayor adicción o consumo de drogas o de alcohol, prostitución infantil también, existe muchísimo, pero bueno, eso no tiene ninguna relación con lo otro, pero en el fondo lo que quiero decir con esto como trabajadora social es que efectivamente estas condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de los territorios también afectan en toda la complejidad social, afecta en todos los ejes, ¿sí? Entonces, en el fondo, aquí también tenemos, en términos de educación, también afecta muchísimo. Y nos damos cuenta con Alejandra también como profesora, ¿no? Como efectivamente tenemos que generar también algunas metodologías o estrategias de aprendizaje que puedan, ¿cierto?, poder impactar, ¿cierto?, en cómo se aprende o se adhiere el conocimiento. Otro eje no menor es la igualdad social, ¿cierto? También los bienes comunes y derechos a la naturaleza, ¿cierto? No como objeto de explotación. Acá hay otro eje muy relevante que es la modificación al Código de Agua, porque si bien es cierto, el Código de Agua, o sea, el agua está, ¿cierto?, es como un derecho público, está situado, ¿cierto?, en el Código Civil, por ejemplo, como un derecho público, ¿sí?, tengo acceso al agua, pero hay una trampita, digamos, ¿cierto?, en el Código de Agua que efectivamente, tanto cuanto al derecho de extraer uso de agua, ¿sí? En el fondo la trampita es esa, efectivamente es un derecho público, pero se pueden hacer uso de los derechos de agua, es decir, se pueden privatizar esos derechos. Y eso es lo que sucede con los monocultivos, con las empresas, con el extractivismo. Ahí el problema, entonces efectivamente entiendo que la semana pasada entró, ¿cierto?, la modificación al Código de Agua, no he hecho seguimiento a eso, no sé qué pasó, si se votó o no. Y la idea, en el fondo, como por ahí hablaba Ezio Costa, la idea es poder, cuando uno piensa en la constitución ecológica, tampoco hay que ser tan romántico en esto, es decir, queremos modificar el Código de Agua, también implica no solo modificar el Código de Agua, implica modificar, ¿cierto?, las instituciones que regulan, ¿no? Por ejemplo, la Dirección General de Agua, y no tan solo esto, también de lo que deriva de la Ley de Medio Ambiente, las instituciones que también regulan, ¿cierto?, cuáles son los impactos, es decir, hasta cuál es el número o el porcentaje de contaminación ambiental, ¿sí? Como por ejemplo el SEIA, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿sí? Entonces, en el fondo, cuando uno piensa en poder modificar aspectos tan importantes como es un recurso que en estos momentos sabemos muy bien que está súper escaso y no está escaso a propósito del cambio climático y todo lo que sí, por supuesto que sí. Está escaso porque toda la vida ha existido un gran saqueo al recurso hídrico, tan simple como eso. Como decían por ahí algunas organizaciones sociales, no es escasez, ¿cierto?, sino más bien es saqueo. Entonces, en este sentido, efectivamente, no solo es modificar, ¿cierto?, el Código de Agua, sino que también es reformular todas las instituciones que están ahí, ¿cierto?, imbricando, digamos, a lo que compete este recurso.
Sin duda, valor y protección de los humedales andinos desde los derechos de la naturaleza. Actualmente, OPSAL, el Observatorio Plurinacional de Solares Andinos, están generando una propuesta de poder generar un proyecto de ley de protección de los humedales. Sin duda, eso puede aportar muchísimo en poder resguardar los recursos hídricos, por ejemplo, cuando estamos pensando en salares. Desde ahí efectivamente poder protegerlos y que no sean sujetos de ninguna explotación y de ninguna extracción. Y sin duda también un diálogo y una valoración desde los distintos saberes por una organización y protección de la tierra que es la Pachamama, ¿sí? Aquí tiramos, en el fondo entregamos algunas ideas fuerzas que debiesen ir trabajando, ¿cierto? Una constitución ecológica. Sin duda hay un montón de ideas más que van a ir fortaleciendo o más bien profundizando en el curso. Hay otro eje importante a considerar y ojalá modificar, que es la revisión a la ley del medio ambiente, el 19.300, artículo 19, número 8, ¿cierto? Que dice derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación. La pregunta aquí en cuestión es, bueno, ¿esto es un derecho o es un privilegio? ¿Sí? A propósito de lo que les comentaba anteriormente, hay un debate interpretativo respecto a ¿qué es esto? ¿Qué significa derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿Qué se entiende por libre contaminación? ¿Sí? Si actualmente ya según los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tenemos casi un 30% de conflictos socioambientales judicializados que están situados por la minería principalmente, ¿sí? Entre ellos un porcentaje no menor de pueblo y territorio de pueblos originarios. ¿Ya? También entendemos que a través de la ley, ¿cierto? De la ley de medio ambiente, ellos establecen unos parámetros de cuánto es contaminación y cuánto no es contaminación. Por tanto, hay normas que establecen cuánto es contaminante, cuánto no es contaminante. Pamela muy bien hablaba la semana pasada respecto a la cantidad y al proceso que ellos están llevando como comunidad para poder generar instancias de monitoreo comunitarios donde ellos como locatarios y locatarias puedan ir revisando cuánto es la emisión de metales pesados que se están generando y no lo que está informando la minera, porque convengamos que eso también es una información no tan exacta, por no decir que está alterada. Entonces, en ese sentido también hay que revisar cuáles son las normas, entendemos, ¿sí? O sea, ¿por qué se permite emitir contaminación ambiental? No debería permitirse, ni un 0,1%, digamos. Entonces, por eso preguntamos acá, ¿es un derecho, un privilegio? Al parecer es un privilegio, ¿sí? Porque aquellos territorios que no están sujetos, ¿cierto?, a explotación o no están con contaminación de ningún tipo, no es en Santiago ni la comuna de Pudahuel, y ya sabemos que hay un alto porcentaje de personas que están muriendo por cáncer al pulmón, por ejemplo, ¿sí? En Vitacura podríamos preguntarnos, ¿muere gente de cáncer al pulmón? Una simple pregunta, ¿no? Y bueno, eso igualmente es algo que nos invita a profundizar y ir trabajando ustedes también sus propias análisis y reflexiones. Acá son ideas fuerzas que nosotros llevamos ahí, invitamos al debate. Entonces, ahora vamos a hacer un trabajo entre todos y todas, donde entiendo que son alrededor de 70 personas que estamos acá. Entonces, Juan va a hacer 7 grupos, donde van a estar entre 8 o 10 personas por cada grupo, donde van a ir reflexionando y conversando, ojalá y entre ustedes se puedan conocer, también presentarse a qué organizaciones o colectivos pertenecen, así puedan activar o aumentar sus redes. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿cuáles serían los derechos sociales fundamentales que debe garantizar una nueva constitución? En este sentido, hablando, ¿cierto?, de una constitución ecológica. En segundo lugar, ¿cuáles son los aspectos vinculados a la planificación territorial o que aporten a ella? ¿Ya? Y a partir de las reflexiones compartidas durante estas 3 semanas, ¿qué propuesta de planificación u ordenamiento territorial surgen en su territorio? Defina previamente su territorio en algunas líneas, ¿ya?
Entonces aquí podemos escribir quizás, ahí Alejandra, si puede escribir las preguntas en el chat para que quede un poquito más claro. Sí, sí. Entonces, esa sería la primera pregunta. Acá tenemos segunda y tercera, y la idea es que ahí los van a agrupar, ¿cierto? Ahí para que van a tener aproximadamente 10 minutitos ya de poder conversar, pensar estas preguntas, entre 10 a 15 minutos, y entre ustedes elegir un representante o una representante para que puedan compartir sus principales ideas y así poder ya seguir armando en conjunto una propuesta, ¿cierto? Desde una nueva constitución ecológica. Sí, les pedimos que por favor, si pueden, ojalá una vez que generen la discusión, alguien pueda hacerse cargo de poder ir anotando, digamos, las principales ideas que van surgiendo, los elementos en común que van surgiendo, para después poder hacer un pequeño, no muy largo por supuesto, pero un pequeño plenario para poder compartir esas apreciaciones, ya que, tal como decíamos la semana pasada, aquí habemos participantes de distintos territorios y es interesante saber lo que va pasando en cada uno de ellos. ¿Les parece? Entonces yo voy a, si me dan un minutito, aquí voy a compartirles las preguntas en el chat y Juan los va a dividir, y cualquier cosa nosotros igual vamos a ir pasando por los grupos por si necesitan alguna pregunta o si quieren comentarnos algo, etc. Claro, y como hay Sí, ya 60 están, personas, ya están, súper. ya están en el chat las preguntas. Voy a... Anótenlas, por buenísimo. favor, si pueden. Igual las voy a enviar por mensaje una vez que estén en los grupos. Perfecto. Voy a generar entonces 7 grupos de trabajo, ¿vale? Vale. Mientras tanto, Voy a dejar de cortar la compartir grabación mientras tanto. Volvemos luego a grabar. Vale, ahora parece que estamos Faltó tiempo y se nuevamente haga toda la razón, es muy cierto. Sí, faltó tiempo por lo que vimos en los grupos, ¿no? Sí. Bueno, ahora queremos pedirle, me imagino que en cada grupo lograron anotar algunas ideas generales. Sabemos que el tiempo era escaso, de que habían 3 preguntas que eran bastante importantes, aunque de algún modo están todas vinculadas, ¿no? Tienen mucha relación entre ellas, pero nos gustaría que ojalá en breve síntesis cada uno de los grupos, son 7 grupos, ¿no, Juan? 7 grupos, sí, en breves minutos puedan hacer un paneo general de lo que pudieron discutir o de las conclusiones que pudieron realizar en el grupo. ¿Les parece? ¿Pudieron determinar algún vocero o vocera? ¿Sí? Bueno, le damos entonces, empezamos por, vamos a ir intercalados, grupo 1, y después le damos el paso al grupo 7. Ok, ya. Yo soy como la vocera del grupo 1. Y las respuestas fueron más direccionadas a la pregunta 1, que son los derechos fundamentales que debería tener una constitución ecológica. Lo primero, o sea, en resumen, se habló como del derecho al agua, del patrimonio natural público, sobre como los patrimonios privados. Salió el tema de la educación ambiental y ecológica, que el conocimiento como que fuera accesible para las personas, no solamente que existiera. El rol del bienestar del Estado, que sea como garante de los derechos sociales y también ambientales. El tema de adoptar la cosmovisión de pueblos originarios y también como que estén reconocidos en la Constitución, adoptarlos para que su perspectiva esté abordada en lo que tenga que ver con lo medioambiental, la participación vinculante de las personas en estos procesos de ordenamiento territorial también, y una visión más comunitaria de los espacios que existen en la población. Eso creo. Perfecto. Bien resumido. Súper, muchas gracias. Muchas gracias, Ágata. Vamos ahora con el grupo 7. Hola, sí, acá. Vamos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Mira, también nosotros nos faltó tiempo, como a todos, pero voy a tratar de resumir. En cuanto a los derechos, era muy importante para todos los del grupo el tema del derecho de acceso al agua.
también se discutió un poco sobre el derecho a un medio ambiente limpio en términos muy generales y no solamente libre de contaminación, sino que a un medio ambiente limpio. Y también era muy importante la preservación de la naturaleza como un todo. Bueno, hablamos, por ejemplo, sobre el derecho a la salud, también en términos muy amplios, que algunas constituciones lo tienen contemplado en el sentido de que no solamente alimentarse bien, sino también a tener una salud pública, gratuita, en todas partes, súper accesible. También nos interesaba el derecho al acceso a la información y participación ciudadana, que era lo que más nos importó a nosotros, y vinculamos ese con el tema territorial, porque decíamos, un compañero nos informaba que los instrumentos existen, los planes reguladores y otras cosas más. El punto estaba dado de cómo las personas en cada territorio pueden acceder y participar y tomar decisiones. Entonces, ahí vinculamos el derecho y también qué cosas hacer en términos territoriales. Es decir, participación ciudadana, pero que esa participación ciudadana sea en el contexto de esa ciudadanía y que tenga sentido para esa ciudadanía y no para todos. Y de alguna manera también, si estamos en una época de cambios, que también esos instrumentos tal vez podrían o mejorarse o cambiarse definitivamente, y ahí surgía la figura del gobernador que tal vez podría propiciar ese movimiento de cambio. Entonces, la planificación territorial tendría que ser a partir de las comunidades, y que las comunidades participando informadamente pudieran además tener un importante rol en la decisión, pero desde la base. Eso era básicamente lo que conversamos, entre otras muchas cosas. Perfecto, María Isabel, muchas gracias por tus aportes y por el aporte del grupo. Vamos con el grupo 2 y luego el grupo 6. Grupo 2, ¿quién puede compartir sus reflexiones? Parece que no tenemos a nadie. ¿Cuál es el grupo 2? Bárbara, Carolina, Diego, Gloria, Kesia, María y Nancy. ¿Quién se anima? Bárbara. Sí, acá estoy. Perfecto. Te escuchamos. La número 1, ¿en cuáles serían los derechos sociales fundamentales que debe garantizar una nueva constitución ecológica? Pusimos el conocimiento, educación e información para una justicia medioambiental, que más que exponer los derechos para el medio ambiente, que se cumplan, porque creo que es importante, porque muchas veces están, pero nadie los fiscaliza o un ente que los rija para que de verdad funcionen. El derecho al acceso al agua como un bien común, que se cumpla también este derecho para todos los ciudadanos. El derecho a la protección y conservación de espacios naturales y ecosistemas. Y derecho a información y participación ciudadana. En la número 2, pusimos que era clave descentralizar y reforzar la institucionalidad a nivel de país, que se cumpla en todos los territorios, no solamente en las grandes capitales. Cabildos también, que se incluya a los habitantes de las zonas cuando hayan proyectos, su opinión en qué los afecta y soluciones para sus territorios. Y en la número 3, un compañero expuso su zona, que era en Talcahuano, nos contó los problemas y los mejoramientos, que no recuerdo su nombre, no sé si él lo podría explicar mejor. Del grupo 2. Sí, hola, ¿se escucha, no? Sí, Súper Andrés, bien, Andrés. Sí. Ya, sí, lo que pasa es que estoy ahora radicado en Talcahuano, viví un tiempo en Santiago y volví a Talcahuano, que es una zona que históricamente también se ha mostrado muy presente en términos de conflictos medioambientales.
está el canal El Morro, que es muy histórico, y está configurado de una forma tal, Talcahuano, siempre las poblaciones rodeando las industrias, los emplazamientos obreros, digamos. Las industrias se instalaban y después llegaban las poblaciones alrededor de ese polo industrial. Y eso no ha cambiado. Entonces, yo creo que eso es muy importante. O sea, que las empresas, si contaminan, no pueden estar vinculadas, sitiadas en un espacio cercano a las comunidades humanas, digamos. Entonces, la solución es mover las empresas del lugar, o bien la alternativa que siempre se ha usado es sacar a la población cercana al lugar, indemnizarla y que esas personas tengan que vivir en otra parte, lo que significa un perjuicio a su estilo de vida, por ejemplo, a sus costumbres, a sus redes comunitarias. Y eso es muy importante que se considere cuando hay una planificación de los territorios. Sin duda. Gracias, Andrés, por tu aporte. Vamos ahora con el grupo 6. Sí, yo tomé apunte porque estaba en ese grupo, pero no sé si a alguno de los integrantes les gustaría responder. A Diego, a Elena, a Susana, a Tomás o Juan José. No sé. O voy yo nomás y después las otras las responden ustedes. ¿Les parece? Sí, vale. Tú tenés la Ya, bueno, fue una interesante y enriquecedora discusión, donde se consideran hartos elementos en realidad, como se toca mucho el tema respecto a la conservación de la naturaleza y áreas protegidas, la valoración y protección de los humedales andinos. También se hablaba mucho respecto al derecho al acceso y al acceso a la información, que decía muy bien ahí Diego, el derecho humano al agua, también derecho a la seguridad alimenticia, derecho a la ciudad, ¿cierto? A la ciudad más allá del tema inmobiliario, sino de efectivamente poder acceder dignamente en cada uno de los espacios y territorios. Derecho a la naturaleza, por ahí Susana hablaba del derecho a la madre naturaleza, derecho a la educación, ¿cierto? Para resguardar los valores de la persona y de todos los humanos y humanas. También se tocaba mucho el tema de la soberanía alimenticia. Y Elena tomaba un elemento súper interesante respecto a cómo efectivamente, más allá de hablar de los derechos fundamentales y posteriormente para la Constitución ecológica, cómo efectivamente se garantizan estos derechos. ¿Ya? Cómo efectivamente, más allá de la Constitución, efectivamente puede quedar muy bien escrito, pero cómo hacemos eso tácito, ¿sí? Porque la Constitución dice derecho a la educación, pero efectivamente o derecho a la salud, pero sabemos que existe la educación, salud pública privada. Entonces, ¿cómo efectivamente hacemos y resguardamos un Estado garante de derechos? Y por ahí también Diego hablaba y fortalecía el debate que se debería, por lo menos deberíamos tener, y quizás Diego podría profundizar acá, por ejemplo, respecto a la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza, que debiésemos tener ese órgano, o un ombudsman también, que se utiliza mucho, por ejemplo, en México. ¿Sí? Y finalmente Juan José refería efectivamente cómo la naturaleza por sí misma debiese ser un sujeto, debiese estar resguardada, ¿cierto?, en sus derechos como naturaleza, y no ser sujeto de explotación ni de extracción. ¿Sí? Eso a grandes rasgos. Podemos compartir. ¿Algo más que quiera agregar el equipo, el grupo? Sí, que bueno, además de la Defensoría, es importante que se consagren acciones de carácter popular y que también tengan una faz preventiva para evitar los daños ambientales. Perfecto. A mí me gustaría decir que en realidad lo que yo quise decir es que
El antropocentrismo es lo que nos llevó a la destrucción de la naturaleza. Yo, francamente, no creo en un ecocentrismo, que es otra perspectiva de poner al centro la naturaleza. La naturaleza, si bien sabemos, puede vivir por sí sola, no necesita de nosotros. Sin embargo, lo que yo planteo principalmente es que porque nosotros estamos deteriorados espiritualmente por dentro, es que las consecuencias las sufre la naturaleza. O sea, en otras palabras, por el pecado sufre la naturaleza. Y esas palabras están en la Biblia. Eso quería dar a entendernos. Ok, gracias. Muchas gracias. Le damos el paso entonces al grupo 6, o ya el grupo 6 era el que puso recién, ¿no? Sí, así es. Entonces vamos con el grupo 3. Acá, Alejandra. Perfecto. Rodrigo. Ya. Mira, bueno, a todos nos faltó tiempo, pero en el grupo, la primera pregunta, lo que fue más común fue el derecho a la vida, comida sana, vinculación con la naturaleza, derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, derecho al agua, salud, habitación, educación, tránsito libre, salud, bienestar, no como la ausencia de la enfermedad, sino que como un estado completo de bienestar físico, social y mental, derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación y derecho a una sociedad equilibrada. Ya esas fueron las respuestas de la pregunta 1. Con respecto a la pregunta 2, que nos faltó un poquito de tiempo, se mencionó de la participación ciudadana, principalmente, y eso se replicó en la pregunta 3, en donde la participación ciudadana tenga que ser activa y vinculante, particularmente con lo que tenga que ver con los aspectos donde las empresas de tipo extractivista estén de alguna manera asentadas en los territorios y tengan que hacer consultas de este tipo, ¿ya? Y aquí, bueno, ahí tenemos, en la pregunta 3, tenemos básicamente gente de Valdivia, Tomé, Concón, Los Vilos, la Cordillera de las Raíces, San José de Maipo. Yo también soy de Valdivia, así que no sé si alguien faltó algún punto, pero alguna localidad, pero básicamente en estas propuestas que son de carácter más propio de cada territorio, se habló nuevamente de la participación activa y vinculante, tuvo 3 menciones eso, el reconocimiento de los pueblos originarios y el trabajo y oportunidades para las personas de los sectores de las comunidades, y no tanto para los afuerinos, como algo, lo entendí como una especie de política más local. Y se mencionó también mucho el tema de las gobernanzas locales como un factor relevante a la hora de tomar las decisiones, más que a nivel central, ¿ya? Las empresas contaminantes inmobiliarias también salieron dentro de este punto y fueron punto de debate en el sentido de que tendría que haber un aspecto de regulación nuevamente de la gobernanza local, que las comunidades decidieran si son capaces de alguna manera de permitir que estas actividades expandan más allá de lo permitido, sin una libre acción como la tienen actualmente. También se mencionó eliminar los mecanismos de planificación territorial actual, me imagino que obviamente después reemplazarlos por algo distinto, y que los intereses comunales sean prioritarios por sobre los económicos, respeto a las localidades o sitios que sean de carácter sagrado, a los pueblos originarios, y también se mencionó también un plan de regulación propio, por ejemplo, para el caso de San José de Maipo, porque actualmente está regido por el plan metropolitano, una regulación del turismo principalmente, porque los turistas van y contaminan mucho. También con respecto a las áreas protegidas, hubo alguna mención al respecto, y nuevamente se menciona por parte de la persona que nos dijo esto, la expansión inmobiliaria con respecto a los territorios que suelen ser normalmente de carácter sumamente degradante de la naturaleza en sí. Entonces, bueno, esos son los aspectos que vimos en cada una de las 3 preguntas que estuvimos debatiendo. Gracias. Perfecto, muy bien, alcanzaron con las 3 preguntas en tiempo récord. Muchas gracias por la síntesis, Rodrigo, y al grupo. Vamos ahora entonces con el grupo 5.
Hola. Hola. Alguien está preguntando si le toca presentar, pero no sé si... Bueno, nuestro grupo, bueno, yo tomé los apuntes. Si alguien del grupo siente que escribí algo de manera equivocada o quiere aportar, que lo haga, por favor. Bueno, Ana, respecto a la primera pregunta, Ana desde Magallanes nos comentaba que un derecho fundamental es el derecho a los bienes comunes, en este caso agua, glaciares, mencionó, y que estos sean públicos. Hizo bastante énfasis en que debe existir mayor fiscalización para poder regular de esta forma la propiedad privada, ya que siempre está el temor de que los privados terminen apoderándose nuevamente de los bienes comunes. Por mi parte, mencioné el derecho a una naturaleza que esté sana, trascendiendo un poco el concepto de libre de contaminación, a lo cual Jimena acota también y relaciona con este derecho el resguardo de los derechos de la infancia. En este caso lo vincula a un medio ambiente sano, ya que lo relaciona con que el medio ambiente sano está ligado también al bienestar y a la salud mental incluso, en este caso de los niños y las niñas. Miguel de San Vicente menciona el derecho al resguardo de los bosques, y en este caso se menciona también contra el avance de la agricultura y la ganadería, que en el caso puntual que él nos ejemplificaba están amenazando estos ecosistemas. Yael menciona el derecho a viviendas, pero viviendas que sean sostenibles, como por ejemplo con el programa de generación de energía a través de paneles solares a nivel domiciliario, aseguramiento de que todos y todas seamos parte de los planes de reciclaje, y también la existencia de huertos comunitarios, incluso para aquellos que están con problemas laborales, por ejemplo. Con respecto a lo de las viviendas sostenibles, Cristian también hace mención que sea un derecho a la autoconstrucción, ya que actualmente los derechos o en este caso cuando se postulan a viviendas por el Serviu, no te permiten autoconstruir. Entonces en este caso se aportaría a poder tener el derecho a la vivienda desde la autoconstrucción también. Gabriela menciona consagrar los derechos de las futuras generaciones para que puedan acceder a los bienes comunes, de una forma de aunar estas ideas que mencionamos antes respecto al derecho a un medio ambiente sano y a los derechos de la infancia. Entonces, de esta manera como que se sintetiza en esta frase que menciona Gabriela. Fran hace mención al derecho de una participación vinculante en todos aquellos procesos que generen impactos en las comunidades, como una forma también de resguardo. Respecto a las propuestas de planificación, acá quizás hicimos como un mix entre las preguntas 2 y 3, centrándonos más en la 3. Fran desde Maipú menciona lo necesario de priorizar la protección de los espacios naturales que van quedando en este lugar, como por ejemplo la Quebrada de la Plata, y también menciona la densificación como un aspecto a regular, ya que es una amenaza a las formas de vida. Gabriela Cortés menciona que es necesario un ordenamiento territorial particular a cada territorio. Jimena también lo acota, que esta gestión o este ordenamiento tiene que estar basado, podría estar basado en la gestión integrada de cuencas, a lo cual Cristian también le suma que, aparte de la gestión integrada de cuencas, está el basarse en los biotopos geográficos que son más macros, y en torno a quienes habitan esa cuenca, ¿ya? Haciendo énfasis a los habitantes más que a los usuarios, haciendo esa distinción. También está, y acá se originó una discusión bien interesante entre Jimena también con Cristian sobre la necesidad de resguardar los territorios y los ecosistemas frágiles que existen en estos lugares, en donde existe un instrumento, como por ejemplo de participación ciudadana, que sea un instrumento de consulta vinculante, que a la vez posicione, en este caso, los bienes comunes por sobre la propiedad privada. ¿Ya? Ahí hubo algo como tratar de definir qué tipo de instrumento nos daría esa garantía de poder decidir sobre nuestro territorio, poder tener nuestra voz, pero de manera vinculante. Eso es lo que tengo. No sé si alguien del grupo quiere aportar algo más. Sí, muy interesante la propuesta. ¿Alguien tiene alguna opinión más del mismo grupo que quiera complementar lo que planteó Vanessa? Sí, yo. Hola. Hola, ¿con quién? Sí, con Cristian Caradeu,
de acá del Valle del Perfecto. Elqui. Perfecto, Cristian. Hola. Cuéntanos. Solamente complementar respecto a cuando se mencionó lo del derecho a autoconstruir, refiere eso al derecho a la bioconstrucción, pensando en que el Serviu está construyendo una tipología de casas estándar en cualquier comuna o región de Chile sin considerar clima o condiciones más locales. ¿Ya? Solamente eso, para complementar ese tema de derecho. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, gracias, Cris. Nos queda, creo, un grupo, ¿no? El grupo 4. ¿Sí? Grupo 4. ¿Quién va a compartir los aportes del grupo? Hola, acá. Cristian Valles León, por acá. Cristian. Hola, Cristian. De Punta Arenas. Sí, también nos faltó tiempo justo cuando íbamos a empezar con un tema álgido. Y podríamos decir que contestando la pregunta 1, nos enfocamos mucho en lo que serían los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho. Creo que es súper importante en ese sentido y que exista en ese sentido alguien que pueda, como no puede autodefenderse, pueda defender, ¿no? ¿Cierto? Los ríos, las montañas, los cerros. Y también luego en la pregunta 2, importante la participación ciudadana vinculante y el convenio 169, que creo que en el análisis inicial no lo vimos mucho, ¿no? Que en este momento, quizás no recuerdo bien, pero parece, a mí me hizo falta en su momento. Y en este momento, desde las grandes defensores, el convenio 169 del ambiente, especialmente en los canales del sur de Chile, que a través de eso se han podido preparar eventos y finalmente, incluso la Constitución, el Pacto por la Paz, no hizo una pregunta a los pueblos originarios, sino que también los tomó como así como parte, ¿no? Creo que es súper importante también tener muy consciente el convenio 169 de la OIT, que es una de las principales herramientas que tenemos en Chile para justamente hacer defensa ambiental. Y con el ámbito de la participación ciudadana vinculante, además, si bien es importantísimo una nueva constitución que lo asegure, lo garantice, sea un derecho, y la participación ahora mismo, ¿no? O sea, no podemos esperar 1, 2, 3 años, cuánto ya, porque ahora mismo están ocurriendo muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, en Puerto Natales, donde se quiere instalar la salmonicultura, están haciendo un plan regulador comunal que no se hacía hace 20 años y muy probablemente muchas de las comunas que nosotros pertenecemos también hace 20, 30 o 10 y tantos años no se hacen los planes regulares comunales o no son actualizados. Por lo tanto, en este momento están estableciendo o dejando como amarrados justamente planes reguladores comunales en pos de una actividad económica no sustentable o extractivista. También como por ejemplo el plan de desarrollo regional, que también algunas regiones están motivando, en donde la participación ciudadana también es mínima, o son poco anunciadas, la ciudadanía no las conoce mucho, y en ese sentido, por ejemplo, tuvimos la experiencia acá que había una consulta para el plan de desarrollo portuario costero, en donde una de sus afirmaciones, y más encima como que son todas en línea, entonces como que te mantienen un paquete de afirmaciones en donde una puede ser cierta y buena, pero el resto de las otras 20 son puro extractivismo, ¿no? Entonces como que, chuta, ¿dónde quedamos? Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo portuario establecía que la valorización de los pueblos originarios del sur de Chile, como Saina Cahuesca, están garantizados al tener una estatua de ellos en la costanera, pero no los dejan navegar como lo hacían en su ancestralidad, ¿no? Entonces, si el pensamiento es establecer a los pueblos originarios a modo de estatua, no estamos reconociendo ni valorizando. Luego también otro ejemplo importante en este momento es lo de la consulta sobre el plan acuícola para los próximos 20 años. En este momento está sucediendo, hasta el 5 de julio se puede contestar una encuesta que también establece un montón de cosas, y lo que está estableciendo y lo que prevalece, teniendo incluso un informe de la Universidad Católica del Paraíso incorporado, que son como 500 páginas que hay que leer,
establece y está estableciendo y diciendo que la acuicultura, o la salmonicultura es una industria sustentable, cuando no lo es, y el mismo informe lo dice, pero como son tantas páginas y son tantas preguntas que una te dice algo interesante, ok, establecemos la acuicultura con una actividad sustentable, amigable con el ambiente, con impacto positivo social y económico, ya, pero finalmente sabemos que no lo es. Entonces lo está estableciendo con una verdad que no es verdad. Entonces los invito a participar justamente en esta encuesta y sería bueno cómo podemos hacer que toda esta información la vayamos circulando entre todos, que una de las interrogantes y de los espíritus que salió de la conversación, que sería bueno seguir conectándonos justamente para poder participar en conjunto en las participaciones ciudadanas que estamos en este momento, existiendo en este momento en Chile. Y que solo es menos que más. Entonces, si nos juntamos, yo creo que podemos. Estoy confío en eso. Eso, muchas gracias. Súper, excelente. Jonathan, ¿tú quieres agregar algo? No, es que tienes una manito levantada. Entonces No, que le decía, ok, que estaba de acuerdo con lo que decía, totalmente sí, de acuerdo. De hecho, sí, tocamos lo mismo nosotros, el tema de la participación. Hay un tema, bueno, aprovechar el espacio. Pasó algo similar acá en Valdivia sobre la estrategia regional de desarrollo. Súper poco informada, y nosotros a través de los chats y compartimos aquí con los grupos que tengo acá para que participaran, y se logró suspender por lo mismo, porque parece que participaba mucha gente. Esperaban que participara menos gente. Eso está pasando, sí, justamente. Sí, así que por eso, súper buena idea. Sí, toda la razón. Bueno, no sé, ya que me gustaría, primero que todo, me parece que yo lamento que a lo mejor no hubiéramos dado más tiempo a este último espacio. Quizás ahí con Jacqueline teníamos el desafío de poder haber articulado un poco antes más espacios de diálogo, ¿no? Uno entiende que muchas veces estos cursos con 70, 100 personas se hace cada vez más complejo, y sobre todo en la virtualidad, ¿no? Que es todo un desafío. Yo reconozco que la tecnología a veces también nos pasa la cuenta, pero de alguna otra manera es muy interesante, y comparto, y creo que con Jackie también compartimos muy, muy fuertemente lo que ustedes han planteado. Yo creo que ustedes desde los territorios, porque además es muy, muy, muy interesante ver cómo, si bien es cierto, hay una diversidad territorial muy interesante en todos los que están participando en este grupo, hay problemáticas comunes, ¿sí? Hay problemáticas comunes, pero también hay diversidades que son importantes de poder rescatar, relevar. Y yo creo que nosotros, por lo menos con Jacqueline, lo que intentábamos acá en este curso es, si bien es cierto, el título tiene que ver con esta lógica del proceso constituyente, entendemos la Constitución como una primera forma de ordenamiento jurídico, que es una especie de paraguas, ¿no? Que en este caso, de alguna manera, nos ciñe a todos, pero que en la bajada, en el camino, en la expresión territorial, tiene todas estas dificultades que ustedes han señalado muy, muy, muy claramente, ¿sí? Y me quedo mucho con lo que también planteaba Cristian y Jonathan al final, un poco al final. Hay una sensación de que tenemos que sembrar esperanza frente a este proceso que estamos viviendo en torno a la Constitución, pero también es importante y hay que tener mucha alerta de lo que entre ese periodo, entre que tengamos una nueva Constitución y ahora, se esté de alguna manera, no quiero usar una palabra poco académica, pero se esté cocinando en los territorios, ¿sí? Porque es posible que para algunos la Constitución represente un espacio de esperanza, pero también sabemos muy bien que en nuestra sociedad actual hay muchos que representan esta nueva Constitución como un espacio, un peligro, ¿no? Y de hecho uno lo ve constantemente de ciertos sectores, ¿no es cierto?, sobre todo en la derecha, de que de alguna manera se ve esto como un espacio de alerta, ¿no? Entonces van a pasar muchas cosas, como bien dice Jonathan, van a pasar muchas cosas en este periodo respecto a los instrumentos de planificación, respecto a dejar amarradas ciertas cosas para poder de alguna manera, antes que la nueva Constitución se plantee, poder de alguna manera establecer ciertos intereses, ya sea económicos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces,
Es muy interesante lo que de alguna manera ustedes han planteado en términos de poder generar espacios de discusión y de reflexión y estar de alguna manera en sintonía, no solo por el hecho de que haya una nueva constitución, sino también ser parte de los territorios de las discusiones y diálogos que se van a dar a propósito de nuestros constituyentes. Porque es interesante ver cómo esta estrategia de participación que se ha dado hoy día tiene representación territorial, ¿sí? Nosotras, todas nuestras regiones tienen, todos nuestros sectores, distritos tienen representantes constituyentes. Hay algunos sectores que están sobre representados, pero de alguna otra manera hay que hacer una vinculación con esos constituyentes para que esos constituyentes de alguna manera lleven y puedan plasmar todas estas ideas que ustedes han dicho acá en esa nueva carta, en ese nuevo ordenamiento jurídico, como bien decía Jacqueline, que vamos a tener y que probablemente nos va a regir por unos 40, 30, 40 años, ¿sí? Así que a mí me parece muy interesante, y lo otro también recojo mucho, compañeros y compañeras, la posibilidad de seguir conectados. Yo sé que siempre uno cuando termina un curso dice, no, es que tenemos que seguir conectados, no, es que generemos redes. Pero los temas son urgentes, los temas que ustedes han planteado son urgentes, son necesarios, y de verdad que nosotros con Jacqueline nos encantaría, y por supuesto con la ONG FIMA, nos encantaría que pudiéramos vincularnos de alguna manera. El otro día yo hablaba con Jacqueline y le decía, ¿por qué no hacemos un WhatsApp? Aunque yo sé que todos pertenecemos a distintos grupos de WhatsApp, el grupo de conservación, el grupo de ecología política, el grupo de... Pero sí es una manera también de estar alerta, porque a veces pasa lo que ustedes dicen, a veces hay ciertos territorios que necesitan apoyo. Lo que dice Cristian, ¿no? A lo mejor están pasando cosas en el sur que nosotros los que estamos más acá no sabemos, y a lo mejor ellos necesitan nuestro apoyo, ¿sí? Ya sea en difusión, en divulgación, en firmas, en visibilizar hoy día a través de distintos medios, de alguna otra manera para poder generar esas instancias de coordinación. Hoy día la red no es solo, el trabajo en red no es solamente presencial, hoy día la virtualidad también nos presenta una oportunidad para seguir conectados en los distintos territorios en los que cada uno habitamos, ¿no? Jackie. Nada, simplemente sumar. Ahí, la verdad estoy bien contenta en el sentido que es emocionante ver cómo no estamos solos ni solas. A veces uno cree que están las luchas territoriales o de conflicto socioambiental ahí súper en una isla, porque al fin y al cabo en cada lugar somos poquitos. No es un común, digamos. Entonces, es bien emocionante cachar que somos muchos y muchas, y como bien decía el compañero, tengo mala memoria para los nombres, pero el de Punta Arenas, que es importante también como inmediatamente entregar la información para que todos vayamos así como en manada, apoyando cada una de las causas. Así que ahí yo también me sumo, no sé quién puede armar el grupo WhatsApp, No se escucha. ¿Escuchan ustedes a Jacqueline? Jacqueline, ¿se No, escucha? se perdió el audio. Pensé que era yo. ¿Que algo pasó con tu audio? No, sácate el... Desconecta el... Eso. Tampoco. Bueno, eso pasa con la... Fuimos intervenidos. Sí. Bueno, de todas maneras, como bien decía Jacqueline, como les estábamos planteando, nosotros felices de poder, nosotras dos, y a través, bueno, somos de alguna manera, primero hablamos desde nosotras como mujeres, ¿no es cierto? Y las cosas que nos motivan y que nos apasionan y que nos mueven, digamos, en la vida. En primera instancia, me imagino que a muchos de ustedes también. Segundo lugar, nuestra profesión, ¿cierto? Nosotros ya siempre le decíamos, somos trabajadoras sociales, por lo tanto también tenemos ahí un encantamiento con las temáticas que hemos ido trabajando. Y tercero, también somos parte de una institución, no podemos en ese sentido desconocer lo que es en este caso la Universidad de Atacama. Así que en ese sentido, yo les agradezco de verdad este espacio. Siempre lo dijimos, nosotros no somos grandes expertas en los temas, sino más bien lo que nos mueve y lo que nos genera, digamos, interés es justamente esto, poder tener la posibilidad de compartir
sus problemáticas, sus necesidades y también sus propuestas, ¿no? Que yo creo que han surgido muchas cosas acá. Nosotros tenemos una última presentación, que es la que expuso Jacqueline, y ahí yo anoté además, ahora mientras ustedes estaban hablando, traté en la medida de las posibilidades que tuvimos, de ir anotando algunas conclusiones, ¿sí? Aparecieron sus ideas ahí, se las vamos a mandar a Juan, y que él pueda de alguna manera poder digamos, compartirla con ustedes. La naturaleza como sujeto de derecho, preservación de la naturaleza, derechos de la naturaleza, asegurar los derechos de la infancia futuro, acceso a la salud integral, pública, gratuita, acceso a la información y participación ciudadana, derecho al agua, reconocer a los pueblos originarios, participación efectiva y vinculante, visión comunitaria de los procesos, gobernanzas locales, defensoría de los derechos, no al antropocentrismo, reemplazar los instrumentos actuales, respeto a los sitios sagrados, derecho a las viviendas sostenibles, a la bioconstrucción, derecho a la autoconstrucción. Y me quedó una lámina, pero se me acaba de pegar preservar los espacios naturales en las ciudades, gestión integrada de cuencas, fortalecer la planificación en torno a los habitantes más que los usuarios, entre otras ideas más. Ya, yo creo que ustedes tienen ahí un saber, un acervo muy importante, que tienen que hacerlo de alguna manera, compartir en vuestros territorios, y como les digo, nosotros disponibles para poder hacer, digamos, un espacio de red para poder trabajar. Y creo que ya hay, estaba mirando acá, un WhatsApp, ¿sí? No sé si alguien quiere, a modo de síntesis, de alguna manera opinar respecto de este proceso que hemos vivido. Ya son 4 semanas, hoy día es la última. Patricio. Bueno, yo creo que aprovechando esta instancia, a lo mejor podría ser bueno que cada uno, OFIMA, recogiera qué es lo que hace cada quien de los que estamos acá, y otros grupos también de otros cursos, respecto de oficios, profesiones, y qué es lo que hace. A manera de... ¿Aló? ¿Me fui? No sé si me ven ustedes. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ya. A manera de hacer un catastro, se podría decir, casi en cierta medida como consultivo respecto de cualquier tema. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy apicultor. Aquí en la región los apicultores, nadie vibra con todos estos movimientos sociales, digamos, respecto de cambiar nada. ¿Ya? Entonces, yo creo que sería interesante hacer algo así. Eso quería comentar. Buenísimo, Patricio, me parece súper buena tu idea. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la idea de Patricio? Hagamos una especie de listado, ¿cierto? Donde podamos decir más o menos nuestras profesiones, nuestros oficios, nuestros intereses y nuestras habilidades para poder apoyarnos entre todos y todas para poder asesorarnos, auto ayudarnos en términos de nuestras demandas y nuestras problemáticas, ¿no? Carlos. ¿Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos. Ahora sí. Juan Carlos y después Carlos. Juan Carlos. Ya. Mira, yo quería agradecer ¿cómo se llama? El curso. La verdad es que ha sido interesante. Es interesante también y súper alentador darse cuenta que hay gente en otros lados que también de alguna manera tiene la misma inquietud de uno, o sea, o tiene la misma intención ¿cómo se llama?, de conservar, ¿cómo se llama?, de defender el territorio y el lugar donde uno habita habitualmente. Sin embargo, al parecer esta cosa sola no es una buena cosa, en el sentido de que solo no hacemos mucho, o sea, si solo estamos así, solos, seguimos solos, cuando evidentemente nuestras peleas son con grandes empresas, grandes capitales, grandes proyectos que en definitiva el David contra Goliat se queda chico, el ejemplo respecto de esta situación. Por lo tanto, a mí me parece que en ese sentido y en esa lógica,
me parece maravilloso que podamos seguir en contacto. No obstante aquello, yo siempre he dicho, y creo que lo dije en la primera clase, a mí no me llama la atención el estar de acuerdo, sino que a mí lo que me llama la atención es la diversidad, o sea, es decir, el disenso, el poder discutir, el poder conversar con el objeto de poder aprender y avanzar en esta situación. Pues si estamos todos de acuerdo, ahí nos quedamos chantados y no nos lleva muy lejos. Por lo tanto, yo le pido a todos los compañeros que expresen su opinión, que no tengan miedo a, ¿cómo se llama? Si aquí nadie se muere de esto, o sea, no es ninguna situación terminal, sino que al contrario, que seamos fraternos, que seamos receptivos respecto de opiniones que son distintas. Hay un compañero que habla a partir de la Biblia como si ese fuera un hecho de verdad cierta, y finalmente en realidad es un tema de fe, pero lo tenemos que respetar en base de ese concepto, y tampoco lo tenemos por qué echar del grupo, ni mucho menos. Hay otros que partirán de otras diría yo, conceptualidades. Me parece bien también, si en definitiva de eso se trata. Entre todos vamos a defender este territorio que se llama Chile, entre todos vamos a defender esto, y si la Constitución no llega, bueno, tenemos que seguir organizados para poder seguir cambiando, ¿no? Pues si en el fondo de eso se trata, pero en la medida que podamos participar, podamos conversar y podamos de alguna manera fraternamente llegar a conclusiones que más o menos nos acerquen a un sentido más común, más de ser más felices, de vivir mejor y de vivir en este mundo dejando, ¿cómo se llama?, herencias hacia nuestros hijos, nietos, etcétera, que es posible de que evidentemente si el mundo está como está es porque nosotros no hemos hecho nada por cambiarlo, o porque hemos permitido que se hagan cosas que no debieran haberse hecho. Como decía María Fernanda, el tema del Alto Maipo lo tenemos que defender todo, no porque yo no viva ahí, sino que al contrario, es una espina que nos van a clavar, o una lanza en el fondo que nos van a clavar en pleno corazón, y eso también lo tenemos que defender. Así que muchas gracias, y yo estoy porque sigamos en la lucha, que es dura y es mucha. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus opiniones. Sin duda, totalmente. Carlos. Ya. Hola. Hola, Carlos. Primero que nada, dar las gracias. Bueno, primero que nada, antes que eso, pedirle disculpas a mis compañeros de sala porque llegué tarde y no me pude integrar de mejor manera, pero más o menos lo que ellos pensaban de las preguntas era lo que yo también pensaba sobre las respuestas. Eso. Segundo, bueno, agradecer por la instancia. Qué bueno que hiciste esta instancia. No voy a volver a repetir todo lo que han dicho, pero sí, pues, es fenomenal porque es una posibilidad en estos tiempos de pandemia estar encerrado, y de repente hay tiempos muertos, y yo no pude estar tranquilo en mi casa siempre, del trabajo para acá y todo eso, entonces se me hizo un poco complicado. Otra cosa que quería decir también, que era más sobre una reflexión, es que yo soy súper optimista con la Constitución, pero trato también de ser realista con la situación. Entonces, tengo entendido que tampoco puede ser un catálogo de muchos derechos exigibles, porque estructuralmente y también a nivel de infraestructura y de capacidad profesional no existe en Chile hoy una capacidad de garantizar todos los derechos que necesitamos y que queremos en realidad. Aún así soy optimista. Y lo otro que quería plantear igual, que hay que tener ojo con la situación de los tratados internacionales, por ejemplo, porque los países que nosotros consideramos desarrollados, algunos, voy a decirlo con nombre y apellido, Canadá, por ejemplo, tiene una legislación ambiental propia muy buena, muy ajustada a reglamento, espectacular, o sea, pero ellos no tienen ningún empacho en mandar capitales a otros países y explotar los recursos y de alguna manera lo que nosotros sabemos que sucede después. Sobre eso hay una experiencia de unas comunidades diaguitas que ganaron un juicio, y también comunidades en Centroamérica que ganaron juicios a esos estados, el estado de Canadá, por las empresas que iban de capitales canadienses y que generaban desde violaciones a los derechos humanos hasta un sinfín de procesos contaminantes, etc. Y lo otro que quería decir también es que, bueno, el compañero anterior igual lo dijo de bastante manera, o sea, de buena manera. Tenemos que seguir presionando nosotros porque no necesitamos esperar que venga una nueva constitución que nos asegure todas las garantías para generar un cambio. O sea, yo igual entiendo que la mayoría de mis compañeros y compañeras que asisten a esta instancia
de alguna manera están en un proceso, o ya lo iniciaron, algunos antes, otros después, de generar un cambio de conciencia con la relación con el medio ambiente. Entonces, más allá de que llegue una constitución nueva que nos garantice, que nos ponga a mover socialmente, todo eso, y si no sale, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la misma de siempre? No es la idea. Entonces también creo que agradezco también esta instancia por lo mismo, porque también a uno le hace clic la cabeza ver que otras personas están descubriendo esta situación, como por ejemplo el compañero que es apicultor y que le interesan todos estos temas, y a mí me encantaría empaparme de los conocimientos de él, porque entiendo el proceso de la importancia de las abejas, por ejemplo, y yo consumo miel, entonces me gustaría saber cómo es. Entonces eso quería dejar como reflexión, que si bien la Constitución es maravillosa, que tengamos la oportunidad de escribirla entre todos, pero también no necesitamos la Constitución solamente para que el cambio empiece por nosotros. Entonces, muchas gracias por la instancia y eso quería decir solamente. Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos, por tus aportes y por tus reflexiones. ¿Alguien más quiere plantear algo? Bueno, estamos viendo ahí en el chat, ¿no es cierto?, varias opiniones y agradecimientos, digamos, al espacio, y también mucha intencionalidad respecto de la posibilidad de seguir conectados. Yo, en nombre de Jacqueline, porque veo que todavía está con problemitas de audio, les quiero agradecer de verdad. Ha sido una instancia muy, muy enriquecedora para nosotras. Esta semana tenía porque así como ustedes participan en estos cursos, uno también participa en cursos y escucha a otros y a otras de otras latitudes. Conversábamos con un profesor y nos acordábamos de un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos, que él habla del diálogo de saberes, ¿no? Entonces él nos decía algo que me parece muy interesante. No solo es necesario el diálogo de saberes, ¿sí?, que es un poco el ejercicio que hemos hecho acá. Cada uno de ustedes tiene un saber y que tiene que ver con su historia, con su cultura, con el territorio en el que habitan, quizás con la disciplina en la que son, la profesión que tienen, y ese es un tremendo aporte, ¿no? Este diálogo de saberes que hemos dado de manera ojalá lo más horizontal que se pudo, pero también hay que hacer un diálogo de haceres, ¿sí? En el sentido de que no solo tenemos que quedarnos en compartir estos conocimientos, sino también es importante hacer. Él habla de los territorios posibles, ¿sí? Soñar nuestros territorios, soñar otros territorios posibles. El primer paso para poder cambiar algo es poder soñarlo. Y como bien decía Carlos, estamos soñando en una nueva constitución, estamos soñando en un país distinto, estamos soñando en mirar a la naturaleza como sujeto de derecho, estamos soñando en tener todos un derecho distinto al agua, que no sea solo de los bienes privados, estamos soñando tener una planificación integral que respete los distintos usos. Estamos soñando que hoy día nuestros pueblos originarios tengan el respeto y la autodeterminación que se merecen. Bueno, ese es el primer paso. El soñar es un proceso que permite después transformar. Y después viene efectivamente ese camino. ¿Cómo hacemos para poder transformar? Y ahí ya viene la acción. Y sin la acción, evidentemente, los sueños se quedan en sueños. Entonces yo creo que la invitación es a eso, a seguir trabajando, a seguir desarrollando estos espacios, no solo acá, sino en muchos otros más que ustedes seguramente interactúan. Nosotros por nuestra parte también hacemos lo mismo, tratamos de hacer lo mejor posible en términos de interactuar con distintas comunidades, y vaya para ustedes nuestro afecto, nuestro cariño, y por supuesto que esto no sea un adiós, sino que sea un hasta pronto, y que nos volvamos a encontrar. ¿Sí? Eso es muy importante para Jacqueline y para mí. Así que darles a todos muchas gracias por el espacio y nos veremos, nos encontraremos, nos hablaremos. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes.